Listo, muchachos. Entonces, miren, entonces el proyecto aquí ya cargó. Si lo ven, ya lo importamos al entorno de desarrollo de Eclipse. Miren que él por default aparece aquí que tiene la herramienta de Developer Tools, Development Tools, y la de Spring Boot y Spring MVC, ¿cierto? Lo coloca ahí como un recuadrito para que la tengamos presente. ¿Cómo fue la estructura del proyecto que se definió? Entonces, el nombre del proyecto, MVC Diseño Interactivo, ¿lo recuerdan? Que lo colocamos nosotros cuando estábamos aquí en la página del Sprint Inicializador. Entonces, vea, MVC Diseño Interactivo, ¿sí lo ven? Y ese nombre quedó el proyecto. Miren que ya lo configuró con ese nombre. Adicionalmente, ¿qué le dimos? Le dimos que creara un paquete que se llamara com.diseño.interactivo.mvc diseño interactivo. ¿De dónde tomó ese nombre? De la configuración que nosotros le dimos, ¿cierto? Miren, package name. ¿Sí lo ven? Aquí que es importante también, aquí dice que el empaquetado va a ser con formato .jar. Spring maneja .jar o .war. Aquí por default él maneja con jar, que es como lo que se creó en el framework de manera como más estándar. ¿Sí? Y aquí está preguntando también con qué versión de Java quieren trabajar. Entonces aquí ya estamos trabajando con Java 8, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, que no lo alcanzamos a mencionar, sino que este está por default allí cuando creamos el proyecto. Entonces, ¿qué estructura el proyecto creó? Entonces creó dentro del código fuente, source main Java, creó un paquete que se llama diseño interactivo con el nombre que le dimos. Tiene otro directorio que es source main resources. ¿Qué son main resources? Aquí tiene los archivos que usted utiliza para configurar el proyecto, los recursos que necesita para configurar el proyecto, y dentro de ese archivo, dentro de ese directorio, perdón, está un archivo que llama el application.properties. Ese application.properties es para cuando usted necesite definir propiedades que requiera dentro de la ejecución del proyecto. Él siempre va y verifica dentro del paquete o dentro del proyecto de Sprint, MVC o Spring Boot que estemos trabajando. Él verifica si existe ese archivo de propiedades y toma las propiedades que tengan definidas allí, que es una forma de trabajarlo, ¿sí? Si necesitamos hacer una conexión a la base de datos, aquí podríamos colocar los elementos que permiten hacer la conexión. Si necesitamos configurar un paquete o una información que va a ser estándar para todo el proyecto, allí podemos colocar esos elementos y él siempre los va a tomar cuando empiece a cargar el proyecto o empiece a ejecutar el proyecto como tal. ¿Hasta ahí vamos bien? Muchachos, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Ok. Vale, entonces adicionalmente él también maneja aquí un directorio que es para hacer las clases de prueba. Hay un elemento que se llama desarrollo asistido por pruebas, toda una metodología o de trabajo que es que primero se hace la prueba, uno hace primero la prueba y después desarrolla la funcionalidad, así como en términos generales. Entonces, este también contempla esa metodología de desarrollo asistido por pruebas o probar las funcionalidades que estamos creando. Entonces, existen unas clases, unas librerías y unos elementos especiales que permiten hacer esas pruebas para que usted verifique y a través del mismo código certifique que las funcionalidades que usted está escribiendo van a tener un comportamiento adecuado. ¿Vale? ¿Qué otra cosa vemos acá? Vemos todo el tema de las librerías, ¿sí? Que él tiene allí del Java Runtime Environment. Entonces, estas son las que él carga allí en el Java Runtime Environment, todos los .jar. Y adicionalmente, tiene todos los jar que son dependencias externas. ¿De dónde él tomó todos estos .jar? Al momento de configurar el proyecto, cuando le dijimos agregue las dependencias, ¿sí lo recuerdan? En ese momento, cada dependencia que fuimos agregando es la inclusión de estos jar que están aquí viendo ustedes en la pantalla. ¿Sí? Entonces, aquí están todos los que están relacionados con Spring Boot, el tema de autoconfiguración, el tema de la parte web, ¿sí? El tema de Jackson para el manejo de elementos XML y JSON, entre otros. El tema del contexto de Spring,
el tema de las pruebas. Entonces aquí coloca ya unos jar de pruebas, unas librerías que utiliza para hacer pruebas. Esto es para moquear las pruebas cuando se necesite moquear una clase. Y bueno, y otra serie de elementos que si nosotros no hubiéramos seleccionado esos elementos de dependencia, incluyéndolos dentro del proyecto, pues si quisiéramos utilizarlo, manualmente tendríamos que adicionarlas. Si estuviéramos trabajando en una aplicación estándar. Aquí como estamos trabajando en una aplicación Enterprise, pues lo que hace uno es utilizar este otro elemento que les voy a presentar aquí, que es en este caso, como es un proyecto de tipo Gradle, es el archivo de configuración del Gradle. Aquí miren, cada vez que nosotros estamos colocando una dependencia, aquí podríamos escribirla, ¿cierto? Y cuando nosotros colocamos una dependencia, él automáticamente lo que hace es conectarse a un repositorio, ¿sí? Un repositorio donde están todas esas dependencias a librerías y descargarlas automáticamente al su proyecto para que usted no tenga que ir a hacer ese proceso manual, sino que él lo hace por nosotros. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Pues ahí vamos, profe. Ok, sí. Esta es como una primera introducción como para que vamos asimilando algunos conceptos. Entonces, si yo quisiera incluir una dependencia nueva, pues ¿qué hago? Le incluyo aquí dentro de las dependencias, él automáticamente se conecta a un repositorio. Entonces, ¿a qué repositorio se va a conectar él? A un repositorio que se llama Maven Central, ¿sí? Que es el que tiene configurado por default y descarga todos estos archivitos que yo les mostré, todos estos .jar, que son las librerías, las descarga desde este repositorio. Este repositorio, cuando ustedes necesiten incluir una nueva dependencia, pues ustedes lo único que pueden hacer es repository en Google y ahí les aparece una serie de links donde está el Maven Central, ¿sí? Y aquí en el Maven Central están todas las dependencias y usted, por ejemplo, si necesita JUnit, ¿sí? Que es para hacer pruebas. Entonces coloca JUnit y les aparece como todos los elementos que él tiene relacionados con JUnit allí. Si usted selecciona alguno de ellos, ¿sí? Entonces le aparecen las diferentes versiones y las fechas en que fueron publicadas para que usted seleccione la que necesite. Y una vez usted seleccione la que necesite, él tiene, digamos, como varias presentaciones. Vea. Una cosa es si usted está trabajando un proyecto Maven, la dependencia tiene que escribirla así. Entonces usted lo que puede hacer es copiarla y pegarla en su proyecto, ¿cierto? Para que no tenga líos allí con escritura. Pero como nosotros estamos trabajando con Gradle, entonces con Gradle la dependencia se escribe de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo adiciono esta dependencia? Pues vamos a ver, control C y vengo acá y la incluyo. Vamos a ver si no es la misma. Miren que esta es JUnit Jupyter, que ese es una dependencia que nos permite hacer pruebas unitarias de software, ¿sí? Entonces, si yo le digo guardar, ¿sí? Control 6 en este caso, control S, y le digo acá al proyecto, clic derecho, refresqueme el Gradle, ¿el qué va a hacer? Se va a conectar con el Maven Central y va a actualizar esas librerías .jar que estamos agregando con esas dependencias. Entonces miren que acá en la parte inferior derecha dice sincronizando Gradle Project Workspace. ¿Sí? Está tratando de conectarse con el repositorio, verificando las dependencias que tiene escrita en el archivo del build.gradle y si encuentra algo nuevo, él lo descarga. Entonces miren que por acá ya debería aparecer algo que diga JUnit 561. ¿Sí? Un archivito por aquí, .jar. Vamos a buscarlo por la J. ¿Sí lo ven? Ahí está, JUnit 561, ya lo descargó. ¿Sí? Entonces, así para que ustedes lo tengan presente como una introducción, lógicamente esto es en la medida que se va requiriendo, pues ustedes lo van a utilizar.
Listo, entonces esto, aquí se puede hacer diferentes configuraciones y demás. Aquí miren que le está diciendo que la plataforma de pruebas es JUnit Platform, así como en términos generales. ¿Qué hizo el Gradle? Entonces, cuando configuró el proyecto con Gradle, él crea una serie de tareas. Entonces, miren que aquí él tiene configurados todas las tareas por proyecto. Entonces, el proyecto nuestro es MVC Diseño Interactivo. Y miren que tiene unas tareas que son propias de la aplicación, de la configuración del build, el build como tal, documentación de ayuda, de ID y de verification. Entonces, el de aplicación se llama el boot run. Y aquí tiene cada una de esas tareas una serie de elementos que se pueden ejecutar. Si lo ven, clases de prueba, generar jar, limpiar, etcétera, construir dependencias, ¿sí? Cosas de ese estilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo primero que vamos a hacer es, dentro de nuestro proyecto, voy a cerrar aquí esto para que no se vea tan largo. Entonces, el directorio que vamos a trabajar es el directorio donde está el source main Java, ¿cierto? Que es donde va a estar todos nuestros paquetes del proyecto. ¿Dónde van a estar? Ahí se incluirían como tal todo lo que son las clases del proyecto, ya sean clases, beans, controladores, servicios, etcétera. Todo eso hay dentro de ese directorio source main, ¿cierto? Lo que son archivos de configuración o recursos dentro del source main resources, lo que son archivos de prueba, clases de prueba, etcétera, librerías de prueba y demás en source text Java, ¿sí? Y lo que son las páginas web, ¿dónde van a ir? ¿Sí? Entonces las páginas web van a estar dentro del source, dentro del main, y aquí nosotros vamos a crear un directorio que le voy a colocar web app. Y dentro de ese directorio web app voy a crear otro que se llame webinf. Y dentro de este, como para tener una forma diferente de hacerlo, voy a colocar uno que se llame JSP. Y ahorita vamos a ver qué sucede. Eso es para ir colocando dentro de este directorio todo lo que son nuestros archivos JSP, o sea, nuestras páginas o formularios JSP que estamos construyendo en el proyecto. La ruta aquí puede ser diferente. Yo puedo colocarlo aquí en el ámbito web app o dentro de webinf. Igual tendríamos que hacer una configuración que ahorita la vemos. ¿Listo? Dentro de este señor, que es el paquete que creamos con .diseño.interactivo MSC, hay un archivo que él crea por default. Vamos a ver el archivo qué es. Este archivo es un archivo, una clase, que es el que maneja el framework de Spring. ¿Sí? En este caso es el que permite lanzar o ejecutar el proyecto de Spring. Y esa clase básicamente lo que hace es que carga todo lo que Spring necesita para ejecutar un proyecto de cualquier índole, ya sea un proyecto web o un proyecto de servicios API REST o cosas de ese estilo. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí, muchachos? Ya sabemos entonces cómo configurar el proyecto desde Spring Initializer, ¿sí? ¿Qué características y configuración le estamos diciendo? ¿Qué dependencia le estamos adicionando? Una vez degenerado, me crea un archivo .zip. Ese archivo .zip lo que yo hago es descomprimirlo e importarlo dentro de mi entorno de desarrollo, que en este caso es Eclipse. Y cuando él me lo importa en Eclipse, pues me genera esta estructura de proyecto, que es la que acabamos de explicar. Ahí como en términos generales resumiendo. Ahí vamos cogiendo más o menos el concepto, muchachos. Listo, entonces este archivo es el que me permite a mí ejecutar la aplicación. Entonces le voy a dar clic derecho y le voy a decir que run as, como si fuera una aplicación de Java, Java Application, ¿sí lo ven? Entonces él automáticamente empieza a configurar y a ejecutar la aplicación y aparece esta consola. Esta consola es la que me va mostrando el tema
de la ejecución, cómo se está comportando la ejecución. Entonces, miren, vea que hasta aquí dice vea, que arrancó iniciando el proyecto, dice que inicializó el Tomcat, miren el puerto por el que está inicializando el Tomcat. Recuerda que cuando nosotros le dijimos que la dependencia Spring MVC, él decía ahí que él utilizaba el Apache Tomcat por default como embebido. Entonces, aquí ya están haciendo uso del Tomcat y no tienen que configurarlo, ¿sí? Parecido a lo que hacíamos con NetBeans, que cuando ustedes instalan el NetBeans, le dicen al Glassfish que viene por default y que le adiciona el Tomcat. Él funciona aquí de una manera similar, ¿vale? Dice que está arrancando el servicio, etcétera, etcétera, y una serie de información. Y dice, vea, el proyecto se demoró 6.799 segundos en iniciarse. ¿Listo? O sea que él dice que ahí ya está escuchando. ¿Y qué está escuchando? Está escuchando por el puerto 8080, pero como todavía no tenemos ninguna página ni nada que él esté escuchando por ese puerto, pues lógicamente él no va a mostrar nada. Vamos a ver qué hace si yo le coloco aquí localhost por el puerto 8080. Ok, miren lo que pasó. El framework de Spring, él automáticamente, como él dice, yo no tengo nada para mostrar, él está generando una página de error por defecto. ¿Sí lo ven? Esta página de error dice white label error page. Está diciendo que la aplicación no tiene mapeado nada para el index o el root. Entonces lo que está mostrando es una página de error y está sacando que el error es 404. ¿Quién recuerda que es el error 404? ¿Quién me puede decir? Creo que era algo como digitación dentro del código, ¿no? No. ¿Qué más? ¿No recuerdan? Listo. El error 404 es el recurso al que estoy tratando de acceder no existe, ¿cierto? Entonces, no existe dentro de ese proyecto. Entonces está diciendo, vea, no tengo una página para mostrar porque no tengo nada en el raíz. Usted no me ha configurado nada del proyecto para que muestre. Entonces, lo único que le puedo mostrar es la página por default que tiene Spring, que es la página de error que están viendo en la pantalla. White label. White label. ¿Listo? ¿Cómo solucionamos eso? Entonces, una de las dependencias que nosotros inyectamos es la dependencia DevTools, ¿recuerdan? Esa dependencia que nos permite hacer, entre otras cosas, es que yo puedo hacer los cambios aquí en caliente y él automáticamente, no necesito estar deteniendo y ejecutando el proyecto, sino que él automáticamente me lo recarga, ¿sí? Eso es una de las funcionalidades que tiene el DevTools. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que eso funciona para cambios de código que no sean cambios a nivel de arquitectura o de directorios del proyecto y que no sean temas de agregar nuevas dependencias o cosas que sean como trascendentales dentro del proyecto, sino cosas que sean cambio de código, eso sí me lo recarga automáticamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear aquí, clic derecho, new, voy a crear un nuevo paquete. Ese paquete se va a llamar controller. ¿Sí? Y dentro de ese paquete controller, no, perdón, así no lo vamos a crear. Profe, una preguntita. Señor, Cuando dice que a cambio de código, ¿a qué se refiere? es decir, si yo aquí colocara una instrucción, una línea de código, él automáticamente me recarga la aplicación. ¿Sí? Ahorita lo vemos cómo funciona. Voy a crear una Vale. clase dentro de un paquete que se llama controlador, ¿sí? Y lo vemos, para que veamos también cómo empieza a responder ya con la ejecución en el browser. ¿Sí? Entonces, nuevamente lo hacemos, clic derecho, nuevo paquete, y dentro de nuevo paquete, aquí le vamos a colocar, sí, pongámosle aquí controller. Vamos a ver si no presenta inconvenientes. Y dentro de este paquete va a crear una nueva clase.
Sí, esa clase la vamos a llamar ejemplo controller, por decir cualquier nombre allí. Ok, listo. Entonces, miren, aquí, si vieron el proceso que hizo, como creó un nuevo elemento dentro del proyecto, miren que el primer sprint que está acá arriba dice que es la primera ejecución, ¿sí? El que estoy resaltando en azul. Cuando él reconoció que hubo un nuevo elemento dentro del proyecto, aquí ya lo reinició otra vez el servicio automáticamente. ¿Sí ven que lo volvió a arrancar? ¿Lo están visualizando? ¿Lo están viendo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, eso es lo que hace referencia cuando él detecta un cambio de código o un elemento, él empieza a recargar. Hay unos que los toma automáticamente y hay otros como los que les mencionaba que eran adición de dependencias, cambios de estructura y demás, que eso sí, él de pronto allí es mejor detenerlo y volverlo a iniciar manualmente, ¿vale? Listo, entonces en este controlador, ¿qué vamos a ver? Él maneja, como les comentaba a nivel general, él maneja una serie de etiquetas, ¿sí? Que nos permite o que nos facilita la vida a los desarrolladores. ¿Sí? Entonces, voy a tomar aquí un ejemplo. Esta etiqueta que se llama @controller, la vamos a colocar aquí en este ejemplo. ¿Sí? Entonces, con esa etiqueta ya, cuando usted bueno, vamos a hacerla desde cero para que usted la vea cómo funciona. Cuando yo declaro una clase como controlador, aquí la arquitectura de la aplicación cambia un poco con respecto a lo que nosotros hemos venido conociendo tradicionalmente. Tradicionalmente nosotros a quién colocamos a que haga el front del proyecto, a una página JSP, ¿cierto? O una página HTML, ¿sí lo recuerdan? Usted quiere entrar al proyecto, usted lo que hace es a través de la URL, le da el acceso al JSP y ese es como nuestro punto de entrada al proyecto. ¿Sí lo recuerdan o no? Muchachos, por favor, respondan. Profe, no escuché bien esa parte. No te escuché, profe. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Vale, les decía que cuando nosotros estamos trabajando en nuestras aplicaciones estándar normal web, ¿cuál es el punto de entrada a nuestro proyecto? Es una página en JSP o una página en HTML, ¿cierto? Que esa es la que siempre colocamos nosotros a que inicie para que empiece a funcionar nuestro proyecto. Ese es como el landing page, la página de entrada al proyecto, ¿sí? Pero acá cambia un poquito. Aquí yo le puedo decir, vea, el que va a hacer las veces el que va a recibir las peticiones de entrada no va a ser una página JSP, sino que va a ser una clase que va a ser una clase controlador, ¿sí? Y ese controlador lo que va a hacer es, si usted necesita un JSP, me redirecciona al JSP y si necesita otro recurso, me va a redireccionar a otro recurso. Entonces, para yo evitar toda esa escritura de código, entonces Spring lo que hice, vea, cuando usted necesite definir un controlador, le coloca la etiqueta @controller. ¿Sí? Entonces, miren, él automáticamente cuando yo le doy control barra espaciadora me identifica, bueno, controller quién es. Es un estereotipo de Spring Framework y ahí está la definición. ¿Qué es importante, muchachos, y recomendación aquí para nosotros que estamos en estos primeros niveles? Es póngale mucho cuidado al tema del inglés porque toda la documentación técnica y demás, pues ya saben que está de primera mano en la versión en inglés, ¿no? Y hay veces muchas traducciones al español pues no quedan bien hechas, entonces ahí empiezan como a patinar cuando estemos investigando. Entonces, por lo menos que entendamos eso que dice allí. Nosotros en este momento estamos en capacidad de leer lo que dice allí, por ejemplo. Más o menos.
Ok, entonces es importante eso porque esa información pues es clara y es conceptual para que nosotros la podamos trabajar. Entonces, ese más o menos, ¿qué es lo que dice allí en la parte que está el recuadro en amarillo? ¿En amarillo? Sí. ¿O no lo ven en amarillito? No. Bueno, ahí está el controller y acá al frente hay otro cuadrito con una descripción que está en inglés. ¿Qué dice esa descripción? ¿Sí la ven? Bueno, para no perder mucho tiempo ahí, entonces ahí está la descripción que indica que esto es un controlador, ejemplo, un controlador web, que es una especialización de una etiqueta que se llama @component. ¿Sí? El @component es como una etiqueta a nivel de jerarquía como más general y controller es una especificación de esa etiqueta component, ¿vale? Para definir que lo que estamos haciendo allí es crear un controlador web. Entonces le digo que sí y automáticamente él me importa esta librería org.springframework-stereotype.controller. ¿De dónde saca esa librería? Pues de las dependencias que nosotros inyectamos que están todos estos archivos .jar, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. Ahora, como este es un controlador y dijimos que aquí el tema cambia un poquito porque el controlador es el que va a recibir la petición de entrada, entonces yo necesito definirle algún mecanismo. Entonces, por ejemplo, yo quiero definir dentro de este controlador que él me escuche cuando en la URL digiten /bienvenido. Entonces, ¿cómo creo eso dentro del controlador? Entonces, lo primero es que pues tengo que ofrecer un método. Entonces, ¿cómo sería ese método? Entonces, un método puede ser de tipo public, no sé, voy, bienvenido. Y esa es como la estructura de un método, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero que yo tenga definido un método no significa que el controlador me va a escuchar por allí. ¿Qué tendría que hacer? Pues colocarle todos los elementos necesarios que requiere para que ese controlador escuche una petición por ese método. Para eso, el framework utiliza otra serie de anotaciones. ¿Sí? ¿Qué anotaciones? Entonces, vamos a verlas. Entonces, yo tengo aquí un ejemplito que lo vamos a utilizar de guía. Y vamos a utilizar este señor. Entonces, miren. Voy a colocar entonces aquí este método. Este método tiene esta etiqueta que se llama request mapping. ¿Sí? Y automáticamente cuando la escribí, él me importó la librería request mapping. ¿Qué es lo que hace el request mapping? Que está mapeando una solicitud en el controlador para que escuche por esta URL. Entonces, cuando yo le coloque /bienvenido, él va a escuchar por allí. ¿Y qué va a ejecutar? Lo que está debajo del request mapping. O sea, él va a ejecutar esta instrucción que dice return ejemplo. Aquí en este caso es como si lo estuviera retornando a un JSP que se llama ejemplo. Pero como yo todavía no tengo el JSP ejemplo, entonces lo que voy a hacer es cambiarlo por un mensaje que diga return. Bienvenido a la introducción de Spring MVC con Java, ¿cierto? Punto y coma.
Entonces, en teoría, lo que yo quiero hacer es que cuando alguien digite la URL localhost 2.8080/bienvenido, me muestre este mensaje de texto en el navegador. ¿Sí? Para eso, entonces, le coloqué la etiqueta request mapping, que es el que hace el mapeo de la solicitud por esta URL. Entonces, cuando yo le doy control guardar, control save, ¿sí? Él automáticamente, si ven que volvió a cargar aquí en la consola, volvió a recargarse el sprint, ¿sí? Automáticamente. ¿Por qué? Porque detectó un cambio, entonces la herramienta de desarrollo de Tools, Development Tools, hace esto por nosotros. Y si yo me voy acá al localhost, vamos a ver qué pasa. Yo le dije que localhost 8080/bienvenido, ¿cierto? Y automáticamente vuelve a decir que hay un error. ¿Sí? Y miren acá que él aquí en la consola les muestra toda la información. Cuando nosotros le configuramos a esa consola que está en modo debug o en modo info, él muestra más información que la que está resumiendo aquí en este caso. ¿Qué sucede acá, muchachos? Aquí yo le dije, vea, usted está haciendo un request mapping de bienvenido, chévere, pero yo no le estoy diciendo que él utilice algún mecanismo para que este return lo muestre en el navegador. ¿Sí? ¿Cómo hago para que eso lo muestre en el navegador? Existe otra etiqueta. Miren, yo coloco el arroba y él automáticamente me empieza a mapear todas las etiquetas que nosotros podríamos utilizar, ¿sí? Entonces, allí ustedes pueden darle un listado o una vista bien chévere a cada una de ellas, porque al frente les va colocando como la definición o la documentación que tiene por defecto, ¿sí? Cada una de ellas. Entonces, vamos a ver, nosotros necesitamos una que se llama el response body, ¿sí? Entonces dice que esa anotación indica que el método retorna un valor que puede ser considerado como una respuesta de cuerpo de la parte web, ¿sí? Entonces, colocando esta etiqueta, él ya interpreta que este mensaje que estamos retornando es un mensaje que va a ser parte del cuerpo del navegador web o el browser cuando él está recibiendo esa petición. Voy a darle grabar nuevamente, control 6, automáticamente se reinicia el entorno de Spring y vamos a ver si ahora sí funciona. ¿Sí ven? Ahorita sí él reconoció, bienvenido a la introducción de Spring MVC con Java. ¿Lo vieron? Sí, profe. ¿Preguntas hasta allí? ¿No hay pregunta, muchachos? Pues tengo dudas sobre el public void que usted puso. Que lo puso documentado con esos dos slash. Ok, este es como para explicar qué es lo que necesitábamos, pero Ah, esto ya no va, ¿sí? vaya. El que está funcionando es esto que está escrito aquí. De hecho, este Ok. retorno ejemplo tampoco lo necesitamos. Entonces, nuestro proyecto quedaría así, en este caso. Bienvenido a la introducción de Spring MVC con Java. Entonces, pongámosle aquí entre paréntesis para que vean la funcionalidad nuevamente. Aquí le voy a colocar prueba, ¿sí? Si ustedes ven acá, está él ahí solito. Si yo le digo grabar, control S, ¿sí? Él automáticamente vuelve y recarga, y cuando yo le digo refrescar aquí, ya me aparece el prueba. ¿Sí lo ven? Que coloqué al final. Listo. Entonces, existe una serie de elementos adicionales que nosotros podemos incorporarle aquí. Entre eso está crear un JSP y que cuando él escuche la petición de bienvenido, lo que haga es redireccionar al JSP para que muestre la información que está en el JSP. Eso se puede hacer utilizando en este directorio, creando un nuevo JSP. Entonces, acá le dan New
Y si no lo ven aquí dentro de las opciones que aparecen inicialmente, podemos seleccionar el elemento que dice Other o otros, ¿sí? Cuando usted selecciona Other, entonces usted ahí ya puede filtrar con JSP y ahí ya le aparece, ¿sí? En la parte de web, JSP File. Sí, entonces seleccionamos ese JSP File y le vamos a colocar a este un nombre que sea bienvenido .jsp como para que tenga relación, ¿sí? Usted le pueden ahí colocar cualquier nombre, no hay problema. Le dicen siguiente, pues ahí ya ustedes configuran con las etiquetas que ustedes tienen por default. En este caso vamos a trabajar con HTML5, entonces seleccionamos HTML5 y ya nos crea el JSP. Aquí ustedes pueden colocar el mensaje que ustedes necesiten. Mi primer JSP con Spring MVC. Y automáticamente ahí ustedes pueden ya todas las etiquetas HTML que conocen y demás las pueden manejar aquí sin ningún inconveniente. ¿Qué va a pasar aquí? Que este señor tenemos que hacerle una configuración que debe ir dentro de los resources del proyecto. ¿En qué archivo? En este caso en el archivo de propiedades. ¿Para qué? Para que él me reconozca la ruta donde están almacenados nuestros formularios JSP, porque él por default no lo reconoce dentro de este directorio, sino en otro ámbito. Entonces, nos quedan unos segundos de clase, les mando otro link para que veamos este pedacito y ahí finalizamos, ¿vale? Vale.